Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a el bloque de enfermería. Mi nombre es Yamri Contreras y hoy les voy a presentar la piel como primera línea de defensa de recién nacido prematuro. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo debemos cuidarla? ¿Y qué podemos hacer para fortalecerla? Cuando hablamos de la piel de recién nacido prematuro, debemos tomar en cuenta que el cuidado de la misma conlleva un proceso bastante complejo, ya que a esa edad la barrera cutánea no está formada completamente, propiciando así factores que la hacen de mayor riesgo, como lo son la pérdida de agua, las infecciones asociadas y la inestabilidad térmica. El cuidado de la piel de recién nacidos requiere intervenciones específicas que requieren de una intervención proactiva, multidisciplinaria y específica, lo que nos va a llevar a un proceso estandarizado para su cuidado. La piel cumple funciones específicas esenciales, dentro de las cuales vamos a destacar que esta actúa como una barrera de protección, también como una barrera de termorregulación, evitando las pérdidas de calor, como permeabilidad, evitando las pérdidas de agua, y a su vez ejerce una resistencia mecánica. Es importante que para que propiciemos un cuidado a la piel de recién nacido tengamos en cuenta sus características anatómicas. La piel de recién nacido es una barrera cutánea que no está completamente formada. De esto se desprenden unas características específicas donde debemos recordar que la epidermis, que es la capa más externa de la piel, es que está formada por queratinocitos que producen queratina, que es una proteína que le proporciona a la piel permeabilidad y ahí también protección, y melanocitos que producen melanina, que son los responsables de la pigmentación que da color a la piel. Y esta, a su vez, se divide en capas o extractos, en los cuales vamos a resaltar el extracto basal, el extracto espinoso, el extracto granuloso y el extracto formo. De aquí se desprende la importancia. El extracto basal, que es la capa más interna de la epidermis, donde se forman las nuevas células, y estas células tienen la capacidad de migrar hacia los otros extractos, pero en este proceso de migración, ellas se autodestruyen, alcanzando el extracto córneo, que es una capa rica en queratinocitos que le aporta protección a la piel. Esta, en el feto, va a formar parte de lo que es el fruto sebáceo, y en los recién nacidos prematuros, los que nacen antes de las 28 semanas, este estrato córneo está pobremente desarrollado, lo que lo hace totalmente susceptible a lesiones de la piel. Entonces, esto también le proporciona a esa característica común que observamos en el recién nacido pretérmino, que es una piel de aspecto gelatinoso, transparente y que es sumamente permeable. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmadurez cutánea? Entre ellas podemos destacar la siguiente: las pérdidas transepidémicas de agua, que son 10 veces mayor en el recién nacido a término, debido a que estas pérdidas por evaporación van a aumentar los requerimientos de líquidos y a su vez el suministrar sustancias químicas la hacen altamente propicias para toxicidad. Las pérdidas excesivas de calor, ya que esta piel se mantiene húmeda en su totalidad, y cabe destacar que mientras menor sea la edad gestacional, mayor es la pérdida excesiva de calor. Para esto se recomienda el uso de incubadoras de doble pared para mantenerlos en confort térmico. La absorción química, en este punto debemos recordar que el pH que un pH ácido le proporciona a la piel cierta capacidad bactericida o de protección contra agentes patógenos. Es importante resaltar que un recién nacido en sus primeros 4 días de vida tiene un pH neutro, que se va acidificando con el pasar de las horas y de los días.
Esto es lo que nosotros conocemos como el manto ácido, que le proporciona protección a la piel de este recién nacido. El uso de jabones o de lociones de pH neutro se ha estudiado y la evidencia nos dice que mantener un pH neutro no es recomendable, ya que este mismo debe ser un pH ácido, para proporcionar así protección a la piel del recién nacido. Otro aspecto importante a destacar es el daño iatrogénico. Y es importante que hagamos hincapié en este aspecto. ¿Por qué? Porque se debe recordar que la unión dermoepidérmica en el recién nacido pretérmino, en esta etapa gestacional, en esta edad cronológica, no está totalmente fortificada. Es decir, estas uniones de fibrinas que ejercen sujeción entre la dermis y la epidermis no están completamente desarrolladas. Entonces, cuando hacemos uso de agentes externos, como lo son los electrodos, el adhesivo, entre otros, suele ser más fuerte la unión entre la epidermis y el agente externo que la sujeción entre la epidermis y la dermis. Y es por esto que son propensos a las lesiones a nivel de este tejido. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias claves entre la piel de un prematuro y la piel de un recién nacido a término? Podemos destacar la siguiente. Un recién nacido prematuro, su estrato córneo no está completamente desarrollado. De lo que ya habíamos hablado, la conexión dermoepidérmica está disminuida, ellos son más propensos a una instabilidad térmica y su pH es más alcalino que ácido. Bueno, partiendo de lo antes mencionado, debemos recordar que los cuidados de la piel en un recién nacido deben comprender estrategias orientadas siempre a la prevención de las lesiones o al manejo correcto de las mismas. Es por esto que la evidencia y algunos estudios resaltan el uso de una escala para la valoración de la piel, donde debemos recordar que esta valoración debe ser totalmente objetiva y no se debe someter a juicios subjetivos de la persona que está valorando el recién nacido pretérito. Como ya lo vieron en la presentación pasada de la doctora, esta es una escala con 3 ítems donde se evalúa el estado el nivel de hidratación de la piel, la presencia de eritema y la presencia de lesión, siendo una puntuación de 3 la óptima, mientras que 9 indica un estado de la piel en riesgo. Esta escala ha demostrado ser válida y confiable, que debe ser usada de esta manera, propiciando así cuidados a la piel de manera estandarizada. Seguidamente, hacemos la recomendación de lo que son las estrategias para reducir la pérdida de agua. Entre estas, podemos destacar el uso de bolsas de polietileno, sábanas plásticas, las incubadoras de doble pared y mantener un ambiente propicio y una humedad adecuada. Asimismo, también se recomienda que el ambiente exterior sea de 23 a 24 grados, evitar la fricción sobre la piel del recién nacido pretérmino y evitar el exceso o el uso de agentes agresivos como lo son los adhesivos, los electrodos, entre otros. Seguidamente vamos a hablar de la higiene y el baño del recién nacido. Esto es un breve resumen de lo que se debe esperar en cuanto al baño del recién nacido, pero debemos recordar los siguientes aspectos. En primera instancia, debemos recordar que este es un procedimiento que no es inocuo como se creía antes. Tiene sus repercusiones tanto en la hemodinamia como en la estabilidad térmica del recién nacido. Es por esto que es primordial, antes de iniciar el baño, vigilar el estado hemodinámico del paciente y que éste tenga una correcta termorregulación. Y valorar si el baño es estrictamente necesario. Si no, puede ser una tarea que se puede postergar con el paso de las horas. Además, debemos recordar que el baño en un recién nacido pretérmino no se debe realizar previo a las 72 horas de vida. Se debe postergar esta tarea. Inicialmente, esta es una tarea con la que se pretende barrer fluidos y sangre que son potencialmente contaminantes para el recién nacido. Si esta tarea prevalece sobre la necesidad de que el recién nacido reciba el baño, se debe hacer, si no, se debe postergar. Existen múltiples opciones para el baño, pero debemos recordar que este debe ser con agua estéril,
que debe ser un agua estéril que esté a una temperatura ideal para el recién nacido, que se debe hacer por partes, que se debe usar torundas, ya sea de algodón o de un tejido que no vaya a causar fricción sobre la piel del recién nacido, y a su vez se debe realizar dentro del incubador. Investigando y indagando sobre el tema, las recomendaciones en cuanto al uso del jabón no son estrictas, pero se deben evitar agentes químicos que causen irritación sobre la piel del recién nacido. A nivel comercial son muchas las marcas, pero siempre se debe adecuar el cuidado de la enfermería y el baño a las necesidades de cada recién nacido. Cuidado sobre el área del pañal. Como muy bien lo explicó la doctora, estos cuidados sobre el área del pañal hacen énfasis en evitar la formación de lo que nosotros conocemos como dermatitis del pañal. Esto se debe hacer propiciando los cambios frecuentes del pañal, por lo general asociados a la toma o a la hora de la toma en la que le corresponde al recién nacido. Se debe hacer una limpieza suave con agua y se debe secar cuidadosamente, y se debe crear una barrera de protección entre la piel del recién nacido y el agente externo, que es el pañal. Eh, Inicialmente, si no hay presencia de dermatitis, se debe usar una crema que sea más a base de vaselina y evitar aquellas cremas con óxido de zinc, que son las que se deben usar cuando ya tenemos instaurada la dermatitis como tal. Este aspecto es un aspecto importante que nos confiere a nosotros como profesionales de la enfermería, que es la prevención de las lesiones por presión. Aunque las úlceras por presión son raras en este grupo de edad, no escapamos de que sea un riesgo para la integridad tisular del recién nacido. Entonces, debemos destacar que las zonas de riesgo, de mayor riesgo, son las orejas, el occipucio, por mantenerse el paciente en decúbito supino, y las rodillas cuando éste se encuentra en decúbito prono. Se recomienda, y debe ser así, el reposicionamiento del paciente, es decir, los cambios posturales. Se debe realizar cambios posturales en el recién nacido cada 3 horas, lo que debe coincidir con el momento de la toma, con el momento del cambio del pañal. Recordemos que estos recién nacidos prematuros se debe evitar la estimulación excesiva. Entonces, se debe posicionar a los bebés siempre que sea posible para prevenir estas lesiones, y usar superficies de alivio que disminuyan la presión, como almohadillas o gel o colchones de aire. En esta lámina podemos observar algunas de las lesiones, como son las úlceras por presión a nivel de la oreja, a nivel del occipucio, lesiones causadas por el uso del CPAP, lesiones causadas por el uso excesivo de adhesivos, lesiones iatrogénicas, como lo son las quemaduras por uso del saturómetro, y estas lesiones que son por uso por extravasación de vías periféricas con gluconato de calcio. Es importante recordar que todas estas lesiones se pueden prevenir si hacemos uso correcto de las herramientas y si propiciamos cuidados que estén orientados siempre a disminuir las lesiones que causamos sobre la integridad cutánea de la piel del recién nacido. No existe un estándar como tal, pero a través del cuidado humanizado y de la prevención de las lesiones podemos lograrlo. Gracias por su atención. Así como ustedes ahora la licenciada Irama López, coordinadora del posgrado de Enfermería Neonatal del Hospital Pérez Reyes del Seguro Social. Ella nos va a hablar sobre los cuidados de prematuro en ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un tema muy extenso y aquí lo que queremos abordar son los puntos clave y básicos que enfermería debe tener presente para brindar un cuidado. Con el permiso de Estefa, que es nuestra líder, autora y pionera y la que sabe de ventilación mecánica. Ok, bien.
Uno de los aspectos que debemos tener presente nosotros es que dentro de los cuidados de enfermería, pues, aquellos recién nacidos prematuros que están conectados a la ventilación, la atención debe ser especializada, debe ser, pues, con un equipo multidisciplinario, debe estar centrado en la protección del pulmón, en la prevención de las complicaciones y eventos adversos, que es propio del procedimiento, propio de la técnica y propio de la edad gestacional del recién nacido. Y por supuesto debe haber cuidados integrales para este bebé. Esto es un resumen de los cuidados propios de estos recién nacidos en ventilación, ya conectado a la ventilación mecánica. Porque previo a esto, pues viene una estabilización y viene una colocación del tubo orotraqueal. Ya nosotros ya tenemos el recién nacido en ventilación mecánica y vamos a resaltar varios de los puntos de estos cuidados. Bien, lo importante aquí es que enfermería debe garantizar la protección pulmonar y el mecanismo ventilatorio. Se deben favorecer las estrategias ventilatorias protectoras de la ventilación con presión positiva al final de la inspiración. Se habla o se recomienda, y la evidencia cita, pues que la recomendación es la ventilación con objetivo volumen. Dentro de esta monitorización que enfermería debe tener en cuenta y debe controlar, registrar y controlar está los controles multiparamétricos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura. Recordemos que los recién nacidos prematuros tienen una tendencia a la hipotermia. Esta saturación de oxígeno debe ser preductar, debe haber un seguimiento de la PCO2, que es esencial para evitar, por supuesto, tanto la hipercapnia como la hipocapnia, que se asocia a complicaciones neurológicas y pulmonares. Dentro del ventilador, como equipo, debemos tener presente, controlar, verificar el buen funcionamiento del mismo, en donde nosotros tenemos unos parámetros que debemos valorar. Es la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, la presión media de la vía aérea, el flujo, la FiO2, el volumen y curva de la función respiratoria. Esto últimamente, pues nosotros hemos estado recibiendo el entrenamiento necesario de parte de la doctora Chefa, sé que de la interpretación de estas curvas, la compliance, resistencia del volumen tidal y la presencia de fuga de las interfaces. Dentro de esa valoración de ese equipo como ventilador, debemos revisar su funcionamiento, si hay escapes en los circuitos, si hay condensación en los circuitos, si este equipo se maneja con baterías, debemos estar pendientes de que él esté funcionando de manera correcta en todo momento. Observación y valoración del recién nacido, pues vigilar el color, la perfusión, el estado general, el disconfort que puede presentar el recién nacido, porque con la ventilación mecánica per se, el simple hecho de que el recién nacido tenga un dispositivo, pues eso genera disconfort y genera algún tipo de malestar y agitación en el bebé. Realizar la ocultación necesaria en busca de la entrada de aire, que debe ser simétrica, es verificar si hay asimetría, cómo están los ruidos, si hay ruidos anormales, sincronización con los ciclos respiratorios. En el caso de la gasometría, pues darle la interpretación que corresponde de acuerdo a la especificidad, dependiendo de la toma de muestra que se traiga, si es arterial, a través de la umbilical o la radial, si es venosa, pues capilar. De los paraclínicos, pues la hematología, los electrolitos séricos, la imagen, la radiografía de tórax, que nos permite a nosotros valorar si hay expansión pulmonar y descartar complicaciones adversas a la ventilación mecánica, como neumotora o hiperinsuflación, como otras. Igualmente, pues,
el balance hídrico estricto en estos recién nacidos. Recordemos que ellos están pasando por una fase, pasan por una fase prediurética, diurética y postdiurética, y es importante pues hacer este balance hídrico con la mayor exactitud posible, porque a partir de ello es que se calculan los líquidos que el recién nacido debe recibir por 24 horas, sobre todo las primeras 72 horas de vida. Bien, con la monitorización de la función pulmonar, esto nos va a permitir a nosotros evaluar la gravedad de la enfermedad, la resolución de esta enfermedad, la respuesta a las intervenciones que recibe el recién nacido y orientar el soporte respiratorio. Dependiendo de ello, pues se harán los ajustes necesarios para mejorar la condición clínica del recién nacido desde el punto de vista respiratorio y minimizar el tiempo de la ventilación mecánica, que como se conversó en las primeras conferencias o en las primeras charlas, pues hay una complicación que pudiera recién nacido permanecer por mucho tiempo. Bien, una que debemos estar pendientes nosotros es de la longitud de los circuitos de las tubuladuras que el recién nacido que está conectado a ventilación mecánica. Sabemos que a veces hay emergencia, no tenemos el equipo disponible o que corresponde, o los circuitos que corresponde, y bueno, a veces inventamos. Y la idea no es inventar, sino de prestar la mejor atención a este recién nacido y evitar los eventos adversos. Entonces es necesario que nosotros utilicemos las tubuladuras que corresponden. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de complicaciones y aumento en los parámetros ventilatorios, porque existe una fuga, porque el espacio muerto es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda pues que esta tubuladura sean lo más cortas posible, sobre todo en aquellos recién nacidos cuando están conectados en ventilación de alta frecuencia. ¿Para qué? Para optimizar que este recién nacido esté conectado a un sistema, a un apoyo respiratorio con la menor complicación posible. Entonces, esta imagen no se ve bien, no está muy líquida, pero sin embargo la recomendación de los expertos nos dice que puede ser una longitud de esta tubuladura de 160 centímetros, 1.6 metros, desde la conexión del ventilador, desde la entrada del ventilador hacia el tubo orotraqueal. Bien, otra de los aspectos importantes en el cuidado de enfermería es el calentamiento y la humidificación de los gases. Premisa en la administración de gases en los recién nacidos: humidificado, calentado y mezclado. Eso no está en discusión. Sin embargo, pues recordemos que el calentamiento y la humidificación de los gases que previene la producción de secreciones espesas, el taponamiento mucoso, esto disminuye el broncoespasmo y complicaciones infecciosas. Por supuesto, este calentamiento y humidificación mejora el esfuerzo respiratorio, reduce la resistencia pulmonar y favorece la termorregulación. Este déficit de humedad produce compromiso en el sistema de transporte mucociliar y, por supuesto, aumenta el riesgo de infección. La insuficiencia en la humidificación de los gases puede afectar negativamente el desarrollo pulmonar, la función de la mucosa respiratoria, y ahí puede haber una sobrehumidificación que puede provocar pues condensación excesiva y potenciar la obstrucción de las vías aéreas. Es fundamental pues que los gases que el niño reciba deben ser humidificados, calentados y mezclados. Por lo tanto, la evidencia respalda el calentamiento y humidificación de estos gases para poder administrar estos gases de la mejor manera posible. Con relación a la aspiración de secreciones, un procedimiento frecuente, pero que se entienda el término de frecuencia, que no se entienda como rutina. El personal de enfermería
Yo tengo 40 años en esto. O sea, la enfermera en la mañana lo aspira, la enfermera en la tarde lo aspira. Bueno, no, la enfermera en la mañana lo aspira a las 7, lo aspira a las 12, la de la tarde a la 1, a las 6, y la de la noche a las 12, a las 8 y después a las 6 de la mañana. Entonces ya lo está haciendo como parte de rutina, como que si fuera que está midiendo los signos vitales. Nosotros no podemos, este procedimiento es necesario en algunos casos, pero no es. Entonces es importante que se conciba. La aspiración debe estar basada de acuerdo a la condición clínica del recién nacido que aparece en el Ecuador. Habrán otras condiciones. Recordemos que en neonatología se individualiza cada uno de los pacientes. Dependiendo de la condición de él, pues se harán los cuidados y el tratamiento específico, de acuerdo a su condición. Entonces, debemos realizar la auscultación con el estetoscopio para evaluar la necesidad de esta aspiración de secreciones. En estos recién nacidos es un procedimiento que pudiera ser doloroso, pudiera ser estresante, y bueno, se recomienda utilizar las medidas no farmacológicas como contención, anidar al recién nacido, en algunos casos, en algunas unidades, bueno, algunas no, en nuestra unidad. ¿Por qué nuestra unidad? Porque nuestra unidad es la unidad, creo que del país, abierta las 24 horas del día, 24/7, la unidad de neonatología de Miguel Pérez Canales. Nosotros aquí proveemos a la mamá de las estrategias del cuidado para que ellas aporten con nosotros y participen con nosotros en este cuidado. ¿Por qué les nombra a la mamá en este momento? Porque pudiéramos entrenar a la mamá, explicarle a la mamá la necesidad del procedimiento y ella nos acompaña para este procedimiento. Pero yo tengo que saber qué voy a hacer y tengo que saber cómo explicarle a la mamá. El simple hecho que la mamá le toque la mano al niño, le toque un dedito, el niño mejora considerablemente. Usted lo ve en el rostro que este niño se siente complacido porque ahí está su mamá. Y la mamá pues se siente a gusto porque está viendo que su hijo mejora y está viendo que el personal que está atendiendo a su bebé está haciendo todo lo posible para que él mejore. Entonces, es importante no hiperoxigenar previo al procedimiento. Si utilizamos circuito abierto, el procedimiento de aspiración de secreciones se debe realizar entre 2 personas. Debemos limitar el tiempo. Antes se hablaba de 10 segundos, ahora se habla de 5 a 7 segundos para tratar de exponer lo menos posible al recién nacido que no esté conectado. Previo a este procedimiento debemos valorar cuáles son los parámetros ventilatorios que está recibiendo el recién nacido para evitar que el recién nacido haga un evento que complique, un evento adverso en el momento que estamos desconectando la conexión de este ventilador, porque en los parámetros que el recién nacido se le ajustó son muy altos. Si utilizamos el circuito cerrado, lo puede utilizar un solo profesional. A mí no me gusta hablar de operador, suena bien. Y aquí nosotros no somos del metro, nosotros somos profesionales, todos, profesionales médicos y profesionales de enfermería. Entonces, lo puede hacer un solo profesional. Lo ideal de esto es que no tenemos que desconectar al recién nacido de la ventilación mecánica. No es necesario que este recién nacido, pues, tenga que ser sometido a un estrés. Sin embargo, podemos proveerle de las medidas no farmacológicas necesarias para disminuir el estrés. Y, por supuesto, con el sistema cerrado disminuye el evento adverso. Con relación a la instilación de la solución salina, también es una práctica que enfermería es para aspirar pacientes neonatales, adultos, pediátricos. Entonces, nos gusta utilizar la jeringa o 10 Ese es parte del equipo que utilizamos para aspirar. Sin embargo, hasta los momentos, la última evidencia no respalda, no hay una controversia en el uso de la solución salina para la aspiración de secreciones. ¿Cuáles son los riesgos de la solución salina? Todo esto
arritmia cardíaca, hipoxemia, atelectasia, broncoespasmo, trauma, revestimiento de la mucosa y otras más. La instilación en la tráquea pues coloniza las bacterias del trato. ¿Qué pasa? Dentro de los paquetes bundle está la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, cuando yo a un recién nacido o a un paciente en ventilación mecánica, yo le estoy introduciendo solución y después introduzco la sonda, yo esa sonda estoy transportando esas secreciones que ese recién nacido tiene en lugar de extraer. Entonces estoy contribuyendo a las infecciones asociadas a la atención de salud en aquellos pacientes que están conectados a ventilación. Entonces, el uso de la solución salina para la filtración de secreciones debe ser individualizada y se debe valorar a cada paciente. En el caso de neonatología está cuestionada. Sin embargo, si se requiere que nosotros instilemos solución salina, previo debemos tener presente que el paciente recuerde que los gases deben ser humidificados y deben ser mezclados. El recién nacido debe haber cambio de posiciones para poder movilizar esas secreciones, ¿cierto? Entonces nosotros, si se requiere esta solución, pues tiene que ser, se calcula a 0,1 cc por kilo. ¿Qué quiere decir? Que si el recién nacido pesa 1 kilo, entonces nosotros le vamos a instilar 1 cc de solución salina. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos una cantidad mayor como 6 cc, como 5 cc, solamente de acuerdo a la evidencia nos dice que nosotros extraemos el 20% de esa solución, estamos instilando. Entonces debemos ser precavidos, debemos ser conscientes de que en lugar de mejorar una condición, estamos retardando y la evolución de recién nacido puede ser tórpida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo conciencia de lo que realmente necesita nuestro bebé. Pero con relación al posicionamiento, pues se recomienda a los recién nacidos con problemas respiratorios, trastornos respiratorios, pues la posición prona. ¿Por qué? Porque la posición prona pues, es una posición neuroprotectora, aparte de que está en una posición que mejora la oxigenación, mejora la mecánica pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional. Sin embargo, en los recién nacidos que están en fase aguda o aquellos que son menores de 28 semanas, las primeras 72 horas, pues se recomienda no aplicar la posición prona porque aumenta el riesgo de la hemorragia intraventricular. En aquellos niños de 30 semanas que no están en fase aguda, con el manejo ventilatorio, pues podemos utilizar la posición prona. Sin embargo, debemos garantizar la liberación abdominal. Hay unos dispositivos para ello, para poder liberar a estos bebés, sobre todo cuando tienen catéteres umbilicales. En la protección cutánea para la fijación de tubo orotraqueal ya recién nacidos de intubado, hay muchas estrategias y técnicas para fijar un tubo. Nosotros duramos muchísimos años con el pastelito. Muchos, pero muchos años. Ya tenemos Pero ya no, porque ya no nos gusta la harina de trigo, nada de eso. Ya no estamos usando pastelitos. Sí, señor. Pero duramos muchos años. Sin embargo, hay muchas unidades que utilizan pastelitos, dicen imperdible. Yo les digo alfiler. Usan alfileres para fijar los tubos. Lo importante aquí es que la estrategia que utilice debe debe darle seguridad a ese dispositivo, debe estabilizar el dispositivo, que es el tubo orotraqueal, debe darle confort al recién nacido, debe ser estético y, por supuesto, debe ser amigable con la piel del bebé, tomando en cuenta que son unos recién nacidos prematuros. Hay muchos materiales que se recomiendan para la utilización de esa fijación. Pueden utilizar el Durapore, pueden utilizar los parches hidrocoloides, pueden utilizar el adhesivo, ese que nosotros le decimos de hospital, cualquier dispositivo que
sirva para darle seguridad a ese tubo y porque recordemos que los tubos de neonatos no tienen balón. Entonces, eso permite que el que no tenga balón puede haber mayor desplazamiento del tubo y que ocurran estas extubaciones accidentales. Entonces, yo les traemos aquí una forma de cómo nosotros podemos fijar el tubo. Bueno, si lo hacemos nosotros. Simplemente este pacientico tiene tubo de para proteger esa piel y encima le colocaron el Itacil. Sí. Le la pieza. Bueno, le damos la tela limpia y le montamos. Allí mismo y pafique el medio tratamiento. Bien. Entonces, dentro de los cuidados generales, pues recordemos que estos bebés deben tener un acceso venoso confiable. En los primeros días, 5, 6, 7 días, pudiera manejarse con catéteres umbilicales. Ya el séptimo día, pues con su catéter PIC, sobre todo en los más pequeñitos. Deben brindar confort, contención, las medidas no farmacológicas recomendadas, prevenir las complicaciones, la estimulación con la alimentación trófica, nutrición parenteral precoz e individualizada y los cuidados dirigidos al neurodesarrollo. En esta lámina, pues, les presento la Fundación Nene, hace 2 años, liderado por el doctor Alice Páez Cáncer. Ellos nos dieron una propuesta y unas recomendaciones que nosotros, como personal profesional del área de neonatología, pudiéramos tener presente para evitar estas hemorragias intraventricular y para permitir el desarrollo, el neurodesarrollo de nuestros bebés. Y finalmente, pues con el apoyo de emocional de la familia, abrir nuestras unidades de neonatología para que los padres estén las 24 horas, los 7 días de la semana, para que ellos puedan favorecer y participar con nosotros en el cuidado. Es importante el consentimiento informado. Si el papá le topó a las 8 de la mañana y usted le da el parte, mira, el niño está así, 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 así. Y el papá vino a las 11. El médico dice, aquí ya yo le dije a las 8 y yo le digo, vuélveselo a decir, le ponemos un lacito, porque él está angustiado. Él quiere saber cómo está su bebé. Y nosotros tenemos que tratar de dar la información que corresponde. Él no me viene a ver a mí, ni lo viene a ver a usted. Él quiere saber de su bebé. Cuando nosotros estamos aquí, estamos en una actividad académica, por un compromiso, que bueno, necesito actualizarme, y si a veces estoy aquí, pero mi cabeza está allá en mi casa con mi hijo, que no está enfermo. Entonces imagínense el padre que tiene un niño en una condición crítica. Entonces quiero compartir con ustedes el apoyo a la familia a través de este vídeo. Mire, ¿cómo lo? Me parece. Este video, no este video. En una unidad Bueno, de esa parte. cuidados intensivos neonatal, cada segundo cuenta. Los monitores suenan, las manos de los profesionales actúan con precisión, pero hay algo más poderoso que también está presente, el amor de la familia. Cuando una mamá canta bajito al oído de su bebé, cuando un papá toma esa manita diminuta entre sus dedos, no solo acompaña, ayuda a sanar. La ciencia lo respalda, el contacto piel con piel, la lactancia materna, la voz familiar, la cercanía diaria, tienen efectos terapéuticos reales, estabilizan el ritmo cardíaco, reducen el dolor y mejoran el desarrollo neurológico. Porque el amor no es un lujo, es parte del tratamiento. La familia no es visita, la familia es medicina. En cada incubadora hay un guerrero y detrás de cada guerrero que lucha por sobrevivir hay una familia que ama y espera su llegada a casa desesperadamente. En IPREM
Abogamos por unidades puertas abiertas para que la familia ejerza su rol de cuidadores activos desde la estancia hospitalaria y así puedan formar parte de un equipo integral que trabaja por la evolución de cada neonato que nace antes de tiempo. Los cuidados centrados en la familia y en el neurodesarrollo son pilar fundamental para que cada bebé pueda llegar a casa y seguir desarrollándose con todo su potencial. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Todas las últimas chicas que están por ahí, que no las tengo, de las promociones que han salido de la especialidad de enfermería neonatal de los seguros sociales. Ya tenemos un grupo que va a salir y en enero inicia el otro grupo. Muchas gracias. Ok, para terminar el día de hoy, la licenciada Roxy Margame, residente del primer año del posgrado de cuidados intensivos nenatales del Hospital Miguel Pérez Carreño. Ella nos va a hablar de la importancia de la visita de los padres en las unidades de cuidados intensivos nenatales como una estrategia terapéutica en la asociación preterna. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para todos los presentes. Creo que el día de hoy no tengo mejor introducción que el video que anteriormente nos colocó la licenciada Irama acá, que más que nada lo que hace es sensibilizarnos un poco con respecto a la necesidad que tenemos como sistema de salud también de que las terapias abiertas sean una necesidad para todos nosotros, ya que esto lo que hace es mejorar la terapéutica de recién nacidos. Bueno, primero que nada, creo que siendo un tema que hemos reiterado tanto durante el día de hoy, creo que a veces queda muy poco por decir. Entonces, eso genera un poco de ansiedad quizás para uno que está de este lado, porque ya como que todo queda dicho de cierta manera. Entonces, hoy, a través de, como habíamos dicho anteriormente, en la celebración de avances en el cuidado neonatal, hoy, en un día tan importante como estos, celebramos también esto como un avance que ha ayudado a salvar vidas. La evidencia científica respalda que la efectividad del método canguro es un sistema de cuidado estandarizado, protocolizado y no es un momento ocasional, ya que para esto se habla de que para el contacto piel a piel debe de ser protocolizado. Para esto debemos entrenar no solamente al personal de enfermería y al personal de salud, sino además de esto también tenemos que entrenarnos nosotros mismos como enfermeras para poder llevar a cabo este método. El contacto piel a piel debe de ser, primero que nada, la madre debe tener el cuerpo descubierto, al igual que el recién nacido, y colocarlo de piel a piel. Esto que está de posición ventral, con las piernas en posición, si se podría decir, de rana. Es importante tener en cuenta de que el paciente debe estar monitorizado, ¿sí? Porque estamos hablando de un paciente que no se encuentra del todo en hemodinámicamente estable. Entonces, para esto, el paciente debe estar monitorizado y se tiene que tomar en cuenta que no todos los pacientes precisamente son como candidatos 100% para realizar método canguro. Esto va a depender de la estabilidad propiamente del paciente. Si el paciente está monitorizado, si el paciente está entubado, incluso si el paciente tiene afectaciones gastrointestinales, es importante, quizás este paciente no sea del todo el candidato perfecto para realizar método canguro. Un ejemplo de esto podría ser un paciente que fue operado y fue de una gastroquisis y fue quirúrgicamente abordado. Quizás posterior a su recuperación podría ser un paciente que sea óptimo para realizar el método canguro. Impacto en la estabilidad fisiológica. La piel de la madre actúa como un termostato biológico perfecto. Creo que el método canguro ayuda mucho, como habíamos escuchado anteriormente, a la vida extrauterina, ¿sí? No es más que esto, ayudar y facilitarle al recién nacido la vida después de haber salido de su madre. Cuando se encontraba dentro de su madre, el recién nacido estaba en un ambiente que era caliente, en el que todo era como más seguro y se sentía seguro para él. Ahora recién nacido ha nacido antes, entonces todo este mundo es extraño para él. Además está muy pequeño, ¿verdad? Entonces con esto lo que queremos es ayudar a que el recién nacido vaya evolucionando de manera satisfactoria, como lo había dicho. ¿Qué pasa con las incubadoras?
a veces las incubadoras tienden a hacer picos de hipertermia en nuestros recién nacidos. No existe nadie más perfecto para un recién nacido que su propia madre. Entonces, por esto, el impacto en la estabilidad fisiológica no es más que ayudar al que el recién nacido termorregule de manera correcta, gracias a esto al apoyo de su madre. Una de las cosas que también me gustaría dejar ahí claro en este momento es que siempre hablamos del método de madre canguro, método de madre canguro. El padre no puede utilizar método canguro, la abuela, los hermanos mayores, y la respuesta es que sí. Todo el núcleo familiar sí está capacitado para realizarlo, puede ayudar con respecto al método de madre canguro. Entonces ahora podemos empezar a cambiar un poco la narrativa de madre canguro. No, no solamente la madre puede realizar método canguro, también el padre, también los hermanos mayores, las abuelas, las enfermeras, si nos los proponemos también, todo aquel que esté capacitado puede realizar el método de madre canguro. Los beneficios para la salud respiratoria. En estudios comparativos, el método de madre canguro muestra una reducción significativa de las apneas. Una de las cosas que también me gustaría llevar a cabo, que lo iba a hacer en introducción y un poquito quizás no tan propia, era que hablamos de la terapia abierta a las 24 horas y el método de madre canguro como que sea algo que fuera actualizado. Y la verdad es que no. La terapia abierta, más que ser algo actualizado, es algo que está estigmatizado. ¿Por qué? Porque hay estudios de la década de los 80 que se hablan de que las terapias deberían de ser abiertas, porque esto lo que hace es que ayuda dentro de la terapéutica del recién nacido. Entonces, más que esto ser una actualización, es una invitación y una sensibilización a que todas las terapias neonatales, por lo menos en Venezuela, deberían de ser abiertas. Beneficios del contacto de piel a piel, bueno, ya lo hemos hablado un poco. Impacto en el neurodesarrollo. Yo creo que no tuvimos mejor ponencia anteriormente con respecto al neurodesarrollo que el de la doctora María José. Entonces, me gustaría esto nombrarlos como de una manera bastante breve. La reducción del estrés en neonatos, el contacto canguro reduce la activación del eje del hipotálamo, hipófisis adrenal, la mejoría del sueño, además optimiza el sueño de fase crucial para el neurodesarrollo temprano, el aumento de la producción de leche materna. Esto es súper importante porque creo que esta producción de leche materna no es igual que cuando el recién nacido es a término o no es igual como cuando el recién nacido nace, su mamá está en recuperación o se le hace la PECO temprana y luego la mamá pasa a la habitación. No es igual. Porque primero que nada, el recién nacido, la madre está pasando por un proceso de estrés bastante complejo. Como lo había dicho la licenciada Irama, es un proceso que estresa a la madre y sabemos que este mismo estrés lo que hace es que retrasa un poco ese proceso de amamantamiento o ese proceso como un poquito más idóneo de que la leche materna vaya haciendo su proceso natural. Entonces, la cercanía constante aumenta la producción de leche materna y mejora el reflejo de succión. Un reflejo de succión que en ocasiones con estos mismos recién nacidos pretérminos se va perdiendo un poco porque hay veces que los recién nacidos tienen mucho tiempo con sondas orogástricas, entonces este reflejo de succión quizás luego se va perdiendo conforme van pasando los días y hay que estimularlo. Entonces, retomando un poco lo que decía anteriormente de la leche materna, es que este contacto más cercano ayuda a que este proceso sea menos traumático para la madre, que sea un poco más llevadero, que sea más sencillo. En este momento, hablándole un poco a las licenciadas de enfermería, quería decirle que a veces hay que sensibilizarnos un poco más con estas madres que se encuentran dentro de la unidad, porque vienen llegando y es necesito tanto de leche y necesito... No, a veces también hay que ponernos un poquito más en su lugar, ¿no? Sensibilizarnos un poco más de que no están pasando por un proceso que es normal, no están pasando del todo por un proceso que sea natural. Lo natural sería que ese bebé llegara a término, posteriormente ya tuviera un proceso quizás un poco más adaptativo, más sencillo de cómo montar y todo eso. Nadie sabe naciendo saber madre, entonces esto es un proceso que para una madre en condiciones normales es estresante. Imagínense entonces ahora con una madre con un recién nacido pretérmino en la que muchas veces no sabe cómo abordar este recién nacido. Otra de las cositas que quería decir también anteriormente era que cuando nosotros buscamos de dejar que esto sea algo como ocasional y buscamos de formar a los padres, entonces también estamos asegurándonos de que este cuidado
todos estos meses o este mes o todo este tiempo que ese recién nacido estuvo dentro de la unidad, prospere, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A un padre que no se le involucra dentro del cuidado de su recién nacido, cuando llega a casa no sabe qué hacer con él, ¿sí? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo le doy tetero? ¿Está llorando mucho? ¿Cómo lo calmo? Entonces, cuando nosotros involucramos al padre dentro de los cuidados desde el primer momento de la unidad, aseguramos que todos estos cuidados que le realizamos como personales de salud dentro de la unidad prosperen y no sean entonces futuros reingresos dentro de la terapia neonatal o dentro de una terapia pediátrica. Los resultados clínicos son la reducción de la mortalidad, que ya lo había dicho anteriormente, la disminución de infecciones, esto no solo calma al bebé, sino que favorece la conexión cerebral y el desarrollo a largo plazo, y además de esto, la eficiencia en la UCI. Esto se traduce en menores niveles de cortisol, mejorando la eficiencia de la unidad. Cuando nosotros entrenamos a los padres, también entonces estamos entrenando a una persona que se vuelve en un elemento y en un socio dentro de la terapéutica y dentro del cuidado de nuestro recién nacido. Sabemos que estar en las terapias prenatales tiende a ser bastante estresante. Es un estilo de trabajo que no es cualquier trabajo, no es como estar en una hospitalización común, sino que estamos también entonces ayudando a que este trabajo dentro de la unidad sea un poco menos estresante de lo que quizás ya puede ser normalmente. En el impacto del neurodesarrollo, entonces una disminución de infecciones en un 70%, en la reducción de la mortalidad en un 80%, el aumento de la producción de leche materna en un 90%, la mejoría del sueño del recién nacido en un 85% y la reducción del estrés en los neonatos en un 75%. Estrategias para la implementación parenteral. Propiamente las estrategias yo siento que van a variar mucho también del padre y de la madre. Tenemos que, una de las cosas que también siempre me gusta resaltar es que en los cuidados no podemos como que tener una regla, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, entonces esto quiere decir que no todos los abordajes van a ser iguales. Al mismo tiempo, no todos los padres son iguales y que hay que tener en cuenta algo que, bueno, que ya lo venimos diciendo anteriormente, es que estos padres entonces tampoco están pasando por los mejores días de su vida. Entonces hay que buscar de saber cómo vamos a sobrellevar esto. El metro de madre o padre canguro son beneficiosos y beneficios fisiológicos y emocionales para el bebé y para el padre. En el rol de la alimentación, el rol en la extracción de la leche materna y la alimentación asistida, y el cuidado diario, como la participación en el cambio de pañales, toma de temperatura y baño. A los padres en una terapia neonatal se le debe entonces de asociar y se le tiene que involucrar completamente en todo esto, que esto sea parte de la terapéutica y sea parte de los cuidados diarios del recién nacido. Que no es que el padre se vea ajeno a esto, sino que esté involucrado en todo esto, que sepa cuánto está tomando su bebé, si es por succión o si es por sonda orogástrica, que dentro de los cuidados diarios, así como el personal de enfermería nos preocupamos de que no has traído la sábana la tengo que cambiar hoy, necesito tener tantas sábanas para saber cada cuánto se la voy a cambiar, si se mancha o no se mancha, o no has traído tanto de leche porque le tocan tanto el día de hoy, también entonces tenemos que preocuparnos e involucrarnos porque la madre al menos al día haga 5 horas de canguro, al menos, ¿sí? Porque no, si la terapia no es abierta y si la terapia es abierta, pues todo el tiempo que se pueda. En el rol de la alimentación, bueno, que sepan también cuándo está recibiendo su bebé, y el cuidado diario, como ya lo había dicho anteriormente. Vínculo emocional con el neonato. La observación y la comunicación. Los padres como los mejores intérpretes de las señales sutiles de su bebé. Una de las cosas que siento que escuchamos con mucha frecuencia dentro de la terapia neonatal, él no es así, siento que le pasa algo. O cuando estamos en una emergencia pediátrica, escuchamos con frecuencia que la madre dice, no, yo lo traje porque yo lo veo así y eso no es normal en él. Cuando asociamos a los padres al cuidado desde el primer momento, ellos empiezan también a leer esas señales de que a su bebé también le está pasando algo. A veces en las terapias natales que carecen quizás del personal, de un personal abundante o quizás no hay como la cantidad de personas adecuadas, cuando el padre está en una terapia abierta, está asociado al cuidado,
también se ayuda a saber si qué está pasando, si está pasando algo en el recién nacido y poder entonces abordarlo de manera más sencilla. La construcción de un vínculo. Como ya habíamos dicho anteriormente, luego que el recién nacido sale de manera exitosa y satisfactoria de la terapia, ya no es nuestro paciente, pero sigue siendo el hijo de ese papá. Entonces, la construcción de un vínculo desde un primer momento, no posterior a cuando ya llegó a la casa, sino desde dentro de la terapia neonatal, creo que es lo más importante que podemos hacer. A pesar de que quería decir anteriormente de que este tema va más allá de la humanización, va más allá de sino de demostrar que también es un proceso que está estandarizado, que está protocolizado, que debe ser elemento del cuidado. También es importante sensibilizarnos un poco. A veces lo vemos tan como algo del diario que se nos pasa un poco de alto y que también tenemos que sensibilizar esta construcción del vínculo dentro de la terapia para que luego cuando lleguen a su casa ya esté más solidificado. Y la abogacía en el cuidado, los padres como defensores de las necesidades y preferencias de su bebé ante el equipo médico. Desafíos en la autismo. Aunque hemos hablado de que, bueno, las terapias abiertas, son de verdad lo más, el elemento como que más importante para la evolución pronta de un recién nacido pretérmino, existen desafíos dentro del autismo y creo que los primeros son las políticas restrictivas dentro de las visitas. Barreras comunes políticas de visitas restrictivas, falta de capacitación del personal, el estrés parental, la falta de capacitación dentro del estrés parental con respecto a los padres, la falta de capacitación, el estrés y obstáculos importantes, la necesidad de información del personal, estrategias para el personal de salud como promover un ambiente de bienvenida. Para tener una terapia abierta a las 24 horas deben de haber unas pautas dadas, ¿sí? En lo primero que nada, tiene que haber el espacio suficiente como para que estos padres se encuentren dentro de la terapia, ¿sí? Tiene que hacer una terapia espaciosa, pero además de esto debe tener los muebles para que los padres estén ahí, deberían de tener un lugar donde puedan asearse, donde puedan permanecer, donde puedan lavarse las manos, o sea, sí, la terapia abierta suena como algo maravilloso, pero también deben de haber unas condiciones dadas para. Entonces, eso también en ocasiones son, en el país actual que tenemos, son los que hacen que se vuelva un poco más restrictivo tener una terapia abierta a las 24 horas. Porque entonces, si estas condiciones no están dadas para que los padres tengan una permanencia en ella, y a duras penas hay unas condiciones dadas para que esté el recién nacido, entonces, ¿cómo tenemos a los padres? Entonces, esos a veces tienden a ser como las barreras más comunes en la participación que tenemos para los padres en muchos otros hospitales públicos de nuestro país. Estrategias de apoyo para el personal. La capacitación es esencial. El uso de herramientas de apoyo emocional para los padres, para las familias. Fomentar un ambiente inclusivo y promover un ambiente de bienvenida y superar desafíos estructurales. Estrategias para el personal de salud es promover un ambiente de bienvenida. Que obviamente unos padres que sienten que están en un lugar que a veces le están estorbando en el trabajo a las enfermeras o que le están estorbando en el trabajo a los padres, no van, o sea, si le tienen que pasar a un recién nacido que está entubado, no lo van a querer cargar. Porque ¿qué pasa si ese tubo se sale? Va a ser su responsabilidad. Entonces, a veces cuando estamos capacitados lo suficiente, nosotros como personal de salud, hacemos que entonces sea más llevadero y sea más sencillo para los padres realizar esto, porque no solamente estamos seguros de lo que nosotros le estamos enseñando a los padres, sino que también estamos más seguros de nuestro trabajo. Y esto hace que todo sea un ambiente como más llevadero, un ambiente más sano y más óptimo para todos dentro de la unidad. Este es un video con el que me gustaría ya concluir. Que esta sería, bueno, la manera correcta en la que debería una madre realizar el método canguro dentro de la unidad. Pero también con esto podemos ver como las emociones de la madre, ¿saben? Cargar a su bebé por primera vez, aunque sea en estas condiciones, es cargar a su bebé por primera vez. Entonces, una de las cosas con las que me gustaría que se quedara.
Y bueno, para concluir, me gustaría concluir con este mensaje. Los padres del bebé, aunque me gustaría cambiar un poquito la narrativa. Los padres, las enfermeras y los médicos del bebé prematuro son extra especiales. Después de todo, Dios no escoge a cualquiera para ser testigo de un verdadero milagro. Muchas gracias.